Barco Vargas, una vida dedicada al servicio público. La Universidad de los Andes y la Escuela de Gobierno tocó las puertas de la familia Barco y del Ministerio de Cultura para exhibir esta cronología que destaca la vida y obra de este político y resalta sus 7 legados a la nación. Esta exposición, por supuesto, de interés general para reflexionar sobre el trabajo de Virgilio Barco Vargas, promotor de políticas públicas y líder de la gestión pública. Vamos a dar inicio con unas palabras de bienvenida y le damos paso a la vicerrectora de Investigación y Creación, Jimena Hurtado. Buenos días. Abro comillas. Viva Dios en las alturas, Carlos Lleras en Colombia, Barco en Bogotá, para que sigan las obras y nos den felicidad. Este es un testimonio de esperanza, optimismo y confianza escrito a mano, puesto en una pared en una ciudad en Colombia hace muchos años, que hoy vamos a poder leer en una de las paredes de esta sala Colpatria. Quería empezar con este testimonio porque es un mensaje de posibilidad y de conexión. De eso se tratan precisamente este espacio y esta universidad, de posibilitar y conectar, de ser un lugar de encuentro abierto para conocer y para crear. Gracias por estar aquí hoy y por acompañarnos a la inauguración de la primera activación de la sala en el año 2024. Esta sala, abierta a la ciudad e integrada al circuito artístico y cultural de Bogotá, es un cubo de creación que en el día de hoy nos acoge para conectarnos con la vida del presidente Virgilio Barco, su visión, sus obras y su servicio. Servicio que creo no exagerar al decir que marca la puerta de entrada de este país al siglo XXI. La planificación urbana, la infraestructura, la preservación de la memoria constituyen las bases del siglo XX para que la profundización y ampliación de la democracia, del ejercicio de la ciudadanía, el reconocimiento de derechos ancestrales, de la diversidad, la globalización y la corresponsabilidad internacional que abrían y abren las puertas al siglo XXI y que son asuntos en los que trabajó y lideró el presidente Barco, demostrando que con voluntad podemos avanzar en la construcción de una economía social. Esta exposición, como lo pretende la existencia misma de esta sala, es un lugar de encuentro. Que ustedes estén aquí hoy en la Universidad de los Andes es muestra de ello. Es un encuentro entre generaciones, entre la historia y el futuro político, económico, social y cultural del país. Es un encuentro que, gracias a la labor de muchas personas en la universidad, lideradas por la señora directora de la Escuela de Gobierno, quien además articuló el interés y la generosidad de muchas personas fuera de la universidad también, tendrá la huella uniandina. Esa huella se plasmará en una agenda académica para rememorar, analizar y proyectar lo que ha implicado entrar por la puerta del siglo XXI que abrió el presidente Barco. Gracias a quienes hicieron posibles este encuentro y nos permiten continuar abriendo horizontes, motivando, abriendo sobre las sólidas bases de la creación y el conocimiento crítico. Muchísimas gracias por estar aquí y dar vida a esta manifestación. Mi más cordial bienvenida a la Universidad de los Andes. Muchas gracias. Bueno, y ahora le queremos dar paso al expresidente César Gaviria, también que tiene unas palabras para todos ustedes. Empiezo por decir que fui el primer ministro de Hacienda de Barco. Él era un buen economista y con él decidimos en la crisis de la deuda latinoamericana que Colombia fuera el único país que pagara sus deudas en los términos acordados. Nada de cantos de sirena ni populismo disfrazado. Colombia fue el país que mejor creció en América Latina en la década de los 80, un poco por debajo de Chile. Y eso fue gracias a la seriedad con la que manejamos la economía en los años 80. Crecimos al 9% en promedio, el más alto después de Chile. Pero lo más importante que ocurrió durante el gobierno de Barco fue el cambio de modelo político.
que dejó atrás el Frente Nacional y que nos regresó a la verdadera democracia, gobierno, oposición, y algo que yo considero fue de igual importancia y que nos alejó de la doctrina de la seguridad nacional. Defendió el derecho a la protesta pacífica. Barco era excepcionalmente bien preparado, recibió una extraordinaria educación en MIT, era ingeniero, era economista de Boston University y era de los pocos colombianos que tenían recursos, no era el único, pero nos dice Malcolm que no llegaban a 10 los que pudieron estudiar en el exterior. Su padre tenía los recursos de la concesión Barco y con su paso por el Banco Mundial y la Embajada en Washington, nadie conoció mejor a Barco, a Estados Unidos que Barco, y eso lo llevó a tener siempre una política digna frente a ese país. A Barco le gustaban las reuniones pequeñas o solo con otra persona. Leía y subrayaba todos los documentos que recibía con gran disciplina. No gustaba de los consejos de ministros. A Barco le ayudó la expresión de López, y si no es Barco, ¿quién? Pero a la presidencia llegó por sus méritos y prestigio, a pesar de su modo de ser, que parecía ser tímido, y sí tenía un problema de dicción, y eso lo obligaba a leer los textos escritos. No podía improvisar. La política de paz de mano tendida y pulso firme del presidente Barco le tocó en la época más violenta del siglo XX, salvo por la violencia, que generó más muertos, pero fue menos traumática para los ciudadanos de nuestras ciudades. Fueron terribles y horripilantes los asesinatos y los atentados del narcotráfico, a Rodrigo Lara, a Guillermo Cano, a Enrique Parejo, a Jaime Pardo Leal, a Carlos Mauro Hoyos, el atentado a Maza Márquez, a Bernardo Jaramillo, a Carlos Pizarro. Las relaciones con los medios fue de total respeto, no de hostilidad, como algunos dicen. El Plan Nacional de Rehabilitación fue un ejemplo pionero de participación ciudadana. Tuvo primero a Carlos Sosa y continuó con Rafael Pardo, que realizó una excelente tarea para asegurar la paz en el campo. Barco era cálido con la gente. Nunca encajó bien en la aristocracia bogotana. No hablaba con don Hernando Santos, quien le pedía a los presidentes que le dieran ideas para sus editoriales. A mí también me reclamó por eso. Y odiaba los eventos sociales de Bogotá. Los sábados en la mañana nos reuníamos con el presidente Barco y era él quien daba la orden de detener a Zulanito o Menganito, porque no había entendimiento entre la Dirección de Instrucción Criminal, las Fuerzas Armadas y la policía. Y a veces el ministro de Justicia estaba. Claro que yo era el único que firmaba extradiciones como ministro de Justicia encargado. En el cambio del modelo político empezamos el gobierno de Barco, que incluía regresar a la democracia, el gobierno y la oposición, sobre el que disertará seguramente el profesor Cepeda, y el respeto por la protesta pacífica, que dispensó a defender con mucho ahínco, sobre todo Rafael Pardo, que en realidad era una buena manera de legitimar la protesta social sin reaccionar de manera autoritaria, pero dejaba claro que no éramos un pedazo del Frente Nacional. El equipo de Barco también comenzó a aclimatar las ideas de tolerancia y pluralismo que tienen el mismo origen. El Frente Nacional trajo mucha paz política, pero hay que reconocer que era muy cerrado y excluyente. No se hablaba de pluralismo, no se hablaba de diversidad, y eso era necesario rectificarlo. Tuvimos un enorme tropiezo el día que una marcha nacida en los Santanderes, en el sitio denominado Llana Caliente, mataron a muchos soldados y a un coronel del ejército. Y ese mismo día el M-19 secuestró a Álvaro Gómez. Yo era ministro delegatario y me dirigí al país para explicar nuestra política, y la marcha se disolvió inmediatamente. La propuesta de paz con el M-19 pasó sin tropiezos en plena campaña electoral, salvo por un fierro que descubrieron en manos de Marco Chalita y hubo que tramitar una ley especial.
Las relaciones con las FARC llegaron a su punto más bajo en una emboscada en el Caquetá que dejó 27 jóvenes soldados muertos. Jacobo Arenas sacó a hablar y decir que era un acto legítimo de guerra, y Alfonso Cano preguntó ¿dónde están las reformas? Malcolm llamó la atención sobre el Kinder de Gaviria, que surgió en el gobierno de Barco, y si queremos ser justos, históricamente el gobierno de Gaviria fue una continuación del gobierno de Barco. Dice que lo que fue embrionario en el gobierno de Barco se continuó y culminó en el gobierno de Gaviria. La marcha del silencio y la 7ª papeleta ocurrieron en el gobierno de Barco después del asesinato de Galán. Durante este proceso ocurrió algo muy inesperado. En la Corte Suprema, el magistrado Hernando Gómez Otálora, quien fue rector de esta universidad y sufrió lo que se llamaba el escalerazo, dijo que él venía acompañando el no, pero que si le quitaban el temario, él votaría por el sí. Fue un voto decisivo para el éxito de la convocatoria y no es fácil entender por qué lo hizo. Él fue rector de los Andes y era una persona de mentalidad más bien conservadora. Martin von Hildebrand fue crucial en la protección del Amazonas y por una idea suya Barco le entregó a los indígenas esa labor de protegerla, y Manuel Rodríguez fue el que impulsó la protección del medio ambiente, en la que Colombia tuvo una actuación pionera a nivel mundial. El presidente Barco hizo un ejercicio sereno del poder. La Constitución es el no se puede, dijo Alfonso López Michelsen, y eso se llama Estado de Derecho. Qué bueno que nuestro presidente no lo olvide. Al contemplar esta audiencia que nos honra con su presencia, no puedo dejar de recordar las tertulias que realizamos, entre ellas en la biblioteca de don Mario Latorre, que con su cabello y cejas empelucados y siempre con su espíritu de contradicción, ayudaba a que surgiera lucidez para encontrar el camino a seguir. La austeridad y sencillez del presidente Barco en nada mermaban su dignidad, sino que la enaltecían. Reflejaban en el día a día que en todos los actos de su vida había límites, pero la ciudadanía lo respetó y lo admiró, y lo sigue viendo como un ejemplo a imitar. Rehusó siempre bailar al son que le tocaban. Su obsesión era hacer la tarea bien hecha, y no para conseguir halagos de la galería. Era siempre severo y pulcro. Yo aprendí de él más que de nadie en toda mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le doy paso al doctor Fernando Cepeda Ulloa, también que va a compartir unas palabras con nosotros. Bueno, ante todo, un saludo muy cordial y especial para el presidente César Gaviria, el más distinguido exalumno de esta universidad, un gran presidente, y quien fue realmente un funcionario, digámoslo, él lo ha descrito muy bien, a la Barco. Y eso explica por qué fue su sucesor y por qué fue, como lo mostró en un libro publicado por esta Escuela de Gobierno, su fundador y primer director, Carlos Caballero, cuando examinó los gobiernos de Barco y Gaviria como una revolución pacífica y señaló lo que había sido esa continuidad que luego gallardamente, muy generosamente, el presidente Gaviria ha reconocido y subrayado en varias oportunidades. Agradezco mucho a Margarita María Zuleta, actual directora de la escuela, y a la familia Barco, que me hayan invitado a decir algunas palabras. Al recorrer la exhibición, al escuchar a la señora vicerrectora y al presidente Gaviria, surge una pregunta que es
fundamental, que yo creo que debe formar parte de el cuestionamiento que debe hacer un estudiante en la escuela de gobierno, y espero que haya aquí algunos de ellos. Y es, bueno, pero ¿de dónde salió? ¿Cómo fue que existió un señor que, una vez que usted hace el recorrido, por favor, hizo tantas cosas en tantos campos, unas que usted puede decir formaban parte de su educación universitaria, en el instituto más riguroso que hay en el mundo en términos académicos, que es el MIT, otras que se encontró por el camino y otras que como quedaron forzadas en su desempeño y no pudo eludir. ¿Cómo fue que esta persona logró hacer eso, tantas cosas tan importantes, tan significativas, tan visionarias? Fue por la ayuda de otras personas. ¿Eso cómo fue? Porque es un comportamiento permanente en él, como servidor municipal, como servidor en una ciudad como Bogotá, como ministro de Agricultura, como embajador en Londres, como embajador en Washington, como representante de Colombia en el Banco Mundial, o como presidente de la República. ¿O acaso, por ejemplo, para decir algo así, anticiparme, o acaso es que él era un constitucionalista y desde sus estudios en el MIT había llegado a la conclusión de que había que no solo reformar, sino sustituir la Constitución de 1886, que ya tenía 106 años de vigencia? Déjenme recordarles que en su discurso de posesión como presidente, que entiendo está aquí y se puede oír en esta exhibición, dijo con toda claridad que no le interesaba hacer reformas constitucionales. Ese no era su visión, ese no era su papel. Digamos que esa fue una de esas situaciones que la realidad política le impuso. Pero es que lo interesante en la vida y en las acciones del presidente Barco es como al tiempo que tenía unas visiones que podemos llamar obsesivas y en torno de las cuales trabajaba y luchaba una y otra vez, algunas las logró, otras no. Valdría la pena añadir aquí en esta exhibición las que no logró. Pero lo impresionante es cómo esa mente obsesiva, comprometida con unas ideas, con unas visiones, al mismo tiempo tenía una gran flexibilidad y asumía con igual rigor, con igual seriedad, con igual compromiso las que la realidad le imponía. Termino recogiendo una o dos opiniones sobre el presidente Barco en la época. Recojo la de Alberto Lleras Camargo, que dice así: un liberal sin mancha, un gran patriótica que va a prestarle a la nación servicios imponderables como los que en el pasado cumplió en otras ramas de la administración de brillantísima manera. Esto lo dice Alberto Lleras, que era sobrio y austero y no era que andaba pues por todas partes dispensando elogios. Y esta de Alfonso López Michelsen, que en algún momento fueron contradictorios para la campaña de reelección del presidente López. El país, dice López, tiene la conciencia de que Barco es el hombre respetado,
serio, responsable, con una mayor autonomía de la que le atribuyen sus críticos y contradictores. La independencia. Muchas gracias. Y para finalizar, es momento de darle paso a la familia, y para eso quiero invitar a la señora Diana Barco, que también va a compartir unas palabras con nosotros. Señor expresidente de la República, César Gaviria, el profesor Fernando Cepeda, la vicerrectora de Investigación y Creación Jimena Hurtado, directora de la Escuela de Gobierno María Margarita Zuleta, amable público, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Para la familia Barco es un gran honor que se exhiba la exposición Virgilio Barco Vargas, una vida dedicada al servicio público, en la Universidad de los Andes y con el apoyo de su Escuela de Gobierno, que además ha organizado interesantísimos eventos académicos para acompañar la muestra. Muchas gracias por acogernos y realizar este maravilloso montaje en la Sala Colpatria. A mis hermanos y a mí nos llena de orgullo y esperanza poder presentar la vida y obra de nuestro padre al público en general, pero sobre todo a las nuevas generaciones que aún no habían nacido cuando él fue presidente. La exposición que ustedes podrán apreciar nació en la pandemia en el marco del centenario del natalicio de mi padre. Mi hermana Julia, que nos acompaña, y yo empezamos a revisar el archivo privado de mi papá, heredado inicialmente de su abuelo y de su padre, y que luego mi padre alimentó y mantuvo meticulosamente durante toda su vida. La exposición resultante, nacida de la cronología, fue un proyecto colaborativo apoyado por la Dirección de Patrimonio a cargo de Alberto Escobar Wilson White, con la colaboración ad hoc de el doctor Fernando Cepeda, Daniel Bermúdez, Rafael Obregón, Natalia Gutiérrez, Luisa Naranjo, Doris Tarchópolos, Julio García Herreros, José Eustorgio Colmenares, Leopoldo Villar Borda, el equipo del Archivo General de la Nación, por supuesto, el profesor Malcolm Dees, entre muchas otras personas. Y con la visión gráfica y museográfica de Juan Pablo Fajardo. Esta primera versión de la exposición se inauguró en Cúcuta el 17 de septiembre del 2021 en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, el día del centenario de su natalicio. Se compone de 3 partes. La primera consiste en una línea de tiempo en el que transcurren los hechos más relevantes en su recorrido por cargos públicos de nivel local, regional, nacional e internacional. Mi padre fue concejal de su ciudad natal, ministro encargado de comunicaciones, ministro de Obras Públicas, embajador en el Reino Unido, ministro de Agricultura. Fue también congresista, alcalde de Bogotá, director ejecutivo por Colombia en el Banco Mundial, embajador ante la Casa Blanca y presidente de la República. Fueron literalmente 50 años de una vida dedicada al servicio público, escalafón por escalafón. La segunda parte de la exposición destaca algunos de sus principales legados que destilamos de sus documentos y trayectoria. Estos ya los mencionaron el presidente Gaviria, el doctor Cepeda, la vicerrectora Juliana Hurtado, en bastante detalle. La descripción de su trayectoria se complementó con detalles de sus orígenes y vida familiar. Por parte de su padre y abuelo paterno, su familia era conservadora y por parte de su madre, liberal. De hecho, la exposición arranca con el facsímile de los estatutos del Partido Liberal que le envió el tío Manuel José Vargas, magistrado y líder destacado del liberalismo en Norte Santander,
al niño Virgilio cuando cumplió 1 año. Al ver la exposición en Cúcuta, la entonces ministra de Cultura quiso que se mostrara también en Bogotá. Así como Norte Santander se destacó en la muestra en Cúcuta, para Bogotá se resaltó la información acerca del periodo como alcalde en Bogotá entre 1966 y 1969. Este capítulo duplicó el tamaño y alcance de la exposición original. Como alcalde, Virgilio Barco logró la modernización de la ciudad, casi inimaginable hoy en día, dotándola de muchas de las vías que aún garantizan nuestra movilidad. En un gran mapa localizamos obras emblemáticas, además de miles de aulas educativas, parques, plazas, plazoletas, mercados, viviendas y centros de salud, al tiempo que ilustramos sus intervenciones como ministro de Obras Públicas y presidente en la ciudad. Tenía un estilo de liderazgo carismático que reconocía y estimulaba sus colaboradores, creía en los jóvenes como agentes de transformación y logró conformar un equipo eficiente y consagrado. Este modelo lo siguió en la presidencia. Encarnó muchas de las cualidades dignas de un líder. Fue un estadista visionario, de profundas creencias liberales, justo, riguroso, disciplinado y amo de una ética a toda prueba. Muchas gracias.